Lección número 6, para el 7 de febrero de 2026. Confianza solo en Cristo. Sábado 31 de enero. Para memorizar, a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección, y participar de sus padecimientos, hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Filipenses capítulo 3, versos 10 y 11. Hay algo en nosotros que nos hace desconfiar de la salvación solo por la fe, y aparte de las obras de la ley. Es decir, por alguna razón, todos tendemos a apoyarnos en nuestras obras como si éstas fueran parte de la fórmula para nuestra salvación. Pablo aborda este punto en una vigorosa polémica contra quienes insistían en que la circuncisión era necesaria para la salvación. Para evitar que algunos pensaran que sus obras, como la circuncisión, contribuían a su salvación, Pablo deja claro que la justicia procede de Cristo como un don que es aceptado por la fe y que no es fruto de la obediencia a la ley. Aunque la circuncisión puede no ser un problema hoy en ese sentido, el principio que estaba detrás de la insistencia en ella, como requisito para la salvación, sí lo es. La propia Reforma Protestante comenzó con este mismo tema, el papel de la fe y las obras en la experiencia de un seguidor de Cristo. En definitiva, Cristo lo es todo para nosotros, el autor y perfeccionador de la fe. Hebreos capítulo 12, verso 2. Si nuestras prioridades están en el lugar correcto, viviremos con la seguridad del amor de Dios y disfrutaremos de la promesa incluso ahora de la salvación. Todo ello sin poner nuestra confianza en la carne. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Domingo 1 de febrero. Regocijándonos en el Señor. Escucha Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 3. ¿Qué notas positivas y negativas presenta Pablo aquí y cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo describe a los creyentes? Filipenses capítulo 3, versos 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo comienza con una nota muy positiva y daría la impresión de que estuviera concluyendo su carta. Pero no ha terminado, sino que retoma uno de los temas principales de la epístola, la alegría en el Señor, y presenta una serie de razones para ello. Lo más importante es que debemos tener confianza en Cristo, no en nosotros mismos. Nos regocijamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Filipenses capítulo 3, verso 3. Muchos hemos, sin duda, aprendido de la peor manera a no confiar en la carne. La severa advertencia, comillas, guárdense, repetida 3 veces, no se encuentra en ningún otro lugar de las Escrituras. Aparentemente los filipenses sabían muy bien a qué amenaza se refería Pablo. Más que a 3 problemas separados, la advertencia parece referirse a un grupo de falsos maestros descritos de 3 maneras distintas. En Israel, las personas malvadas o irreligiosas a veces eran llamadas perros. Filipenses capítulo 3, verso 2, comparar con Salmos 22, 16, Isaías capítulo 56, verso 10, Mateo capítulo 7, verso 6, Segunda de Pedro capítulo 2, versos 21 y 22. Los falsos maestros también podían ser acertadamente descritos como malos obreros, referirse a ellos como los que mutilan el cuerpo.
Filipenses capítulo 3 verso 2 muestra que, al igual que en Galacia y otros lugares, trataban de imponer la circuncisión a los creyentes de origen pagano, contrariamente a lo dictaminado por el Concilio Apostólico. Ver Hechos capítulo 15. Curiosamente, parece que una solución para los desafíos espirituales, incluida la propagación de falsas enseñanzas, es regocijarse en el Señor. Filipenses capítulo 3 verso 1, comparar con Filipenses capítulo 4 verso 4. Todo aquello por lo que nos alegramos nos produce gozo. Las dos palabras griegas que se encuentran detrás de estas ideas están relacionadas. Dios quiere que estemos alegres y su palabra es una especie de manual de instrucciones para la verdadera felicidad y la alegría duradera. Entre ellas se incluyen recibir la misericordia de Dios, Salmos 31:7, depositar nuestra confianza en Él, Salmos 5 verso 11, recibir las bendiciones de la salvación, Salmos capítulo 9 verso 14, adoptar la ley de Dios como nuestra forma de vida, Salmo 119, verso 14, incluida la observancia del sábado, Isaías capítulo 58, versos 13 y 14, creer en su palabra, Salmo 119, verso 162, y educar hijos piadosos, Proverbios capítulo 23, versos 24 y 25. La vida puede ser muy difícil para nosotros, por muy bien que nos vayan las cosas en este momento. Pero aunque ahora no vayan bien, ¿de qué cosas puedes y debes alegrarte? ¿Qué te impide hacerlo? Lunes 2 de febrero. La vida pasada de Pablo. Es habitual que los cristianos conversos piensen en su experiencia espiritual contrastando la vida que llevaban antes de aceptar a Jesús con la que llevan desde ese momento. Pablo hace eso en Filipenses capítulo 3. A veces hablamos de quienes no son cristianos como buenas personas, y muchos sin duda lo son, al menos según los criterios del mundo. Sin embargo, nadie lo es según los criterios de Dios, ni siquiera los cristianos. En Filipenses capítulo 3 versos 4 al 6, Pablo enumera algunas cosas de su vida pasada de las que alguna vez se enorgulleció. ¿Cuáles son? ¿Cómo describirías lo bueno de tu propia vida pasada y presente? Filipenses capítulo 3 versos 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo establece un contraste implícito entre los creyentes de origen judío que difunden falsas doctrinas y los creyentes incircuncisos que confiaban plenamente en Cristo para su salvación y no ponían su confianza en meras obras humanas como la circuncisión. Hebreos capítulo 6 verso 1, capítulo 9 verso 14, comparar con Romanos capítulo 2 versos 25 al 29. Aunque la vida pasada de Pablo y su linaje habrían sido bastante impresionantes para sus compatriotas judíos, ninguna de estas cosas había contribuido a su salvación. De hecho, la habían obstaculizado porque lo cegaron durante un tiempo acerca de su necesidad de Cristo. Pablo no solo estaba circuncidado, había sido circuncidado al 8º día. En otras palabras, era israelita de nacimiento y perteneciente al pueblo del pacto. Además, pertenecía a la tribu de Benjamín, cuyo territorio incluía algunas de las ciudades más importantes de Israel. Pablo no solo sabía hebreo, sino también como fariseo y alumno de Gamaliel, el viejo, Hechos capítulo 22, verso 3, verso 26, versos 4 y 5, estaba empapado de conocimientos acerca de la ley
y de cómo debía ser aplicada en cada situación, al menos según la tradición. Pablo era tan celoso de la ley que persiguió a la iglesia por considerarla una amenaza para el estilo de vida judío que, según él, prescribía la ley. Curiosamente, aunque irreprensible en términos de la justicia de origen humano, Pablo se dio cuenta de que la ley era en realidad mucho más profunda y exigente de lo que él podía imaginar, y de que, sin Cristo, estaba condenado ante ella. Compara Romanos capítulo 7 versos 7 al 12 con Mateo capítulo 5 versos 21, 22, 27 y 28. ¿Qué punto crucial señalan tanto Jesús como Pablo acerca de la ley y por qué es la fe en Cristo? Filipenses capítulo 3 verso 9, no la ley, la única fuente de justicia. ¿Cuán bien guardas la ley? Al menos como Jesús dijo que deberíamos hacerlo. Romanos capítulo 7 versos 7 al 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Mateo capítulo 5 versos 21, 22, 27 y 28. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Martes 3 de febrero. Lo importante. Como señalaba el estudio de ayer, las cosas que antes enorgullecían a Pablo eran en realidad obstáculos para la fe, porque le impedían percibir su necesidad de Cristo. Pablo utiliza el lenguaje del comercio, de las ganancias y las pérdidas, para describir cómo era su contabilidad espiritual antes de la fe. Aunque no nos gusta pensar mucho en ello, todo ser humano tiene un libro de contabilidad espiritual. Antes, el libro de contabilidad de Pablo se medía por los valores judíos de la época, y no por los valores bíblicos tal como los enseñó Jesús. Después de su conversión, su libro de contabilidad espiritual tuvo un aspecto muy diferente porque su escala de valores cambió drásticamente de la moneda del judaísmo a la del cielo. Comillas, el que descendió del cielo puede hablar del cielo y presentar correctamente las cosas que constituyen la moneda del cielo en las que ha estampado su imagen y su inscripción. Él conoce el peligro en que se hallan aquellos a quienes vino a levantar de la degradación y a exaltar a un lugar junto a sí en su trono. Señala el peligro que corren al prodigar su afecto a objetos inútiles y peligrosos. Trata de apartar la mente de lo terrenal hacia lo celestial para que no desperdiciemos tiempo, talento y oportunidad en cosas que son totalmente vanidad. Ellen White, Spiritual Weakness Inexcusable. Review and Herald, 1 de julio de 1890, página 1. Pablo había sido una estrella
en rápido ascenso en el mundo del judaísmo del primer siglo, hasta que al quedar ciego al ver a Jesús glorificado en el camino hacia Damasco, Hechos capítulo 9, su vida espiritual fue corregida y vio claramente. Juan capítulo 9 cuenta la historia de otro hombre que era ciego y luego vio a Jesús con claridad. Jesús dijo que había venido al mundo para que los que no ven vean y los que creen que ven sean cegados. Juan capítulo 9 verso 39. ¿Cómo podrías aplicar este principio a tu propia vida? Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú, el que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a éste no sabemos de dónde sea.
Respondió el hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Puede haber algo más valioso que la vida eterna en el cielo y en la tierra nueva? Sin embargo, los valores mundanos ciegan a muchos para no ver esta realidad. Hay una competencia inherente entre las cosas que se valoran aquí. Mateo capítulo 13, verso 22, Lucas capítulo 4, versos 5 y 6, Primera de Juan capítulo 2, verso 16, y las que valora el cielo, la semejanza a Cristo y las almas salvadas. El mundo puede cegarnos a las verdades espirituales y a lo que realmente importa. ¿Cuál es la clave para mantener nuestros ojos enfocados en lo que realmente importa? Miércoles 4 de febrero. La fe de Cristo. No debemos pasar por alto el punto principal de Pablo. En el camino a Damasco experimentó un maravilloso intercambio, pues cambió su antigua vida basada en la ley por la presencia de Cristo mismo, para ganar a Cristo y ser hallado en él. Filipenses capítulo 3 versos 8 y 9. La expresión ser hallado en él, es decir, en Cristo, es interesante. Escucha Efesios capítulo 1 verso 4, Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21, Colosenses capítulo 2 verso 9 y Gálatas capítulo 2 verso 20. A la luz de estos pasajes, ¿cuál es tu mayor interés? ¿Cómo entiendes las palabras de Pablo? Efesios capítulo 1 verso 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Colosenses capítulo 2 verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gálatas capítulo 2 verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La referencia de Pablo al hecho de estar en Cristo ha sido ampliamente debatida. No es sorprendente que quizá la mejor explicación provenga del propio Pablo, para que, llegado el tiempo, reuniera en él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Efesios capítulo 1 verso 10. Ese ha sido el propósito de Dios desde el principio. Y Pablo aclara cómo sucede. Ustedes están en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios capítulo 1 verso 30. Estar en Cristo abarca todo lo que comprende el plan de salvación desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual, sabiduría,
pasando por la justificación por la fe, justicia, y la preparación para el cielo, santificación, hasta finalmente la glorificación en la segunda venida, redención. La salvación es obra de Cristo de principio a fin, por nosotros y en nosotros. En consecuencia, al aceptar a Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Escucha Filipenses capítulo 3, verso 9. ¿Qué dos cosas contrasta Pablo y por qué es importante recordar siempre este contraste? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Como Pablo llegó a comprender la propia justicia, no es verdadera justicia, pues la ley no puede dar vida. Gálatas capítulo 3 versos 21 y 22. Solo Cristo puede otorgarla por medio de la fe, aunque no cualquier fe. Después de todo, los demonios creen y tiemblan. Santiago capítulo 2 verso 19. La única fe salvadora es la fe en Cristo. Solo su fe ha obedecido y puede obedecer plenamente. Pistis, la palabra griega traducida como fe, también significa fidelidad. Por lo tanto, si estamos en Cristo y Él vive en nosotros, Gálatas capítulo 2, verso 20, vivimos por su fe y a través de nuestra fe en Él. Jueves 5 de febrero. Solo una cosa, conocer a Cristo. Escucha Filipenses capítulo 3 versos 10 al 16. ¿Cuáles son algunos de los puntos principales que Pablo destaca en este pasaje? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No lo que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os los revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. No hay nada más importante que conocer a Cristo, lo cual es la garantía de que Él nos conocerá y nos reconocerá ante el Padre. Mateo capítulo 7 versos 21 al 23, capítulo 10 versos 32 y 33. ¿Cómo lo conocemos? A través de su palabra escrita, leyéndola y poniéndola en práctica. No podemos conocerlo cara a cara como los discípulos, a pesar de lo cual no logramos comprender sus palabras. Esto subraya nuestra necesidad de que el Espíritu Santo nos dirija. Ver Juan capítulo 16, verso 13. Cuanto más lo conocemos, más nos acercamos a Él, pues experimentamos la virtud de su resurrección. Filipenses capítulo 3, verso 10, que nos eleva a una nueva vida. Romanos capítulo 6, verso 4. Otra forma de acercarnos a Jesús es participar de sus padecimientos. Filipenses capítulo 3, verso 10. Cada prueba que afrontamos, cada experiencia dolorosa que sobrellevamos, nos ayudan a conocer y apreciar más lo que Jesús sufrió por nosotros, y también a comprenderlo a Él y su voluntad con mayor claridad. Una tercera forma de acercarnos es proseguir a la meta. Filipenses capítulo 3, verso 14. La palabra griega así traducida, skopos, solo se usa aquí en el Nuevo Testamento y designa la línea de llegada en una carrera y el premio que se otorga al vencedor.
Pablo lo llama el premio del soberano llamado celestial en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, verso 14. Así como Cristo ascendió al cielo en virtud de su muerte y su resurrección, Dios nos invita a recibir la misma recompensa celestial, la vida eterna. Obviamente, todavía no la hemos alcanzado. No seremos perfeccionados en el sentido más pleno hasta que el cuerpo de nuestra bajeza sea transformado para que sea semejante a su cuerpo de gloria. Filipenses capítulo 3, verso 21. Pero al conocerlo y recibir su presencia en nuestra vida todos los días, avanzamos hacia la meta de ser como Jesús, en todas las formas posibles ahora. Este fue también el centro de la vida de Pablo. Al igual que en una carrera, ver 1 Corintios capítulo 9 versos 24 y 27, no prestamos atención al lugar que vamos, dejando atrás o a quien nos sigue. Nuestro único objetivo es lo que tenemos delante, el premio celestial que nos espera. La imagen aquí es vívida, un corredor totalmente concentrado en la meta que esfuerza cada músculo y se inclina hacia adelante para alcanzar la meta. ¿Por qué es tan importante no mirar hacia atrás mientras caminas con el Señor? Al menos hacia tus pecados y fracasos, sino hacia adelante, hacia lo que se te ha prometido ahora mismo en Cristo. Viernes 6 de febrero, para estudiar y meditar. El que desea adquirir un carácter fuerte y armónico, el que desea ser un cristiano equilibrado, debe darlo todo a Cristo y hacerlo todo por Él, aunque el Redentor no aceptará un servicio a medias. Debe aprender cada día el significado de la sumisión propia. Debe estudiar la palabra de Dios para aprender su significado y obedecer sus preceptos. De ese modo, puede alcanzar la norma de la excelencia cristiana. Día a día, Dios trabaja con él para perfeccionar el carácter que será capaz de resistir el momento de la prueba final. Y día tras día, el creyente hace ante hombres y ángeles un experimento sublime, que demuestra lo que el Evangelio puede hacer en favor de los seres humanos caídos. Ellen White, Los Hechos de los Apóstoles, página 398 y 399. Quienes esperan la venida del novio deben decir al pueblo: vean aquí a su Dios. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que debe darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios deben manifestar su gloria. En su vida y su carácter deben revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. La luz del sol de justicia debe brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de santidad. Ellen White, Palabras de vida del Gran Maestro, página 342. Preguntas para dialogar. 1. Reflexiona más acerca del regocijo en el Señor. Pablo no dice que te regocijes en tus pruebas, aunque eso también es bíblico, sino en el Señor. ¿Por qué es tan importante tener siempre ante nosotros al Señor, su bondad, su poder, su amor y su salvación? ¿Cómo te beneficiaría enormemente hacer eso en medio de las inevitables pruebas de la vida? 2. Observa cómo describen las citas anteriores el papel de la gracia en la producción de las buenas obras que realizamos como cristianos. ¿Por qué es tan importante esta función de la gracia mientras esperamos la pronta venida de Cristo? Es decir, aunque no somos salvos por las buenas obras, ¿podemos realmente ser salvos si no las tenemos? 3. Profundiza en la idea de no tener confianza en la carne. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no debemos tener confianza en ella? ¿No es la carne un don de Dios?